muy bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda charla del ciclo 2023. Esta vez es el segundo lunes, porque el primer lunes fue feriado. Entonces, para esta vez, la profesora Catalina Arcos va a hablar sobre cómo llegar al planeta Marte. Catalina hizo todo su pregrado, su magíster, su doctorado en nuestra universidad, en nuestro instituto, y logró ser profesora directamente después del doctorado. Sí. Directamente. No, directamente. Sí, ya, ahí ven. Así se puede hacer una carrera. Normalmente es diferente, normalmente se va a diferentes lugares, Claro. pero ella decidió quedarse con nosotros y estamos muy, muy felices porque además ella es profesora y además encargada de la vinculación con el medio. Y no solo del IFA, sino de toda la facultad, Sí. Nuestra facultad de ciencia. Exacto. Entonces tiene un cargo muy importante, aparte de su investigación y sus clases que están haciendo. Entonces ella es una de nuestras profesoras estrellas realmente. Pero sin más preámbulo, invito a que empieces tu presentación. Gracias, Nicolaus. Bueno, primero que todo les agradezco el que estén acá. Entiendo que es un día muy frío, así que igual como yo deben de tener mucho frío ahora mismo, pero les agradezco entonces que hayan venido. Como dice el título, hoy vamos a hablar de cómo llegar al planeta Marte, ¿ok? El cómo llegar me refiero literalmente a calcular o considerar ciertas cosas físicas para poder llegar a otro planeta, ¿ok? Entonces, bueno, primera imagen introductoria, ¿cierto? Estamos en el sistema solar, todos lo conocen muy bien, y como pueden ver, esta obviamente es una figura falsa que se llama una ilustración, en la cual podemos ver el orden del sistema solar. Tenemos nuestro Sol y tenemos los planetas. Tenemos los 4 planetas interiores, que son los rocosos, los que podemos palpar, y tenemos los 4 planetas exteriores, que son los gaseosos, los gigantes, que eso no los podemos palpar, ¿ok? Aquí hay algo muy importante. En cada sistema solar, lo que nosotros buscamos para saber si hay posibilidades de vida es que el planeta se encuentre en algo que se llama zona habitable. Esta zona habitable quiere decir que el planeta no esté ni muy lejos de la estrella ni muy cerca de la estrella, ¿cierto? Porque si está muy cerca es muy caluroso y si está muy lejos es muy frío. Entonces necesitamos que esté en cierta zona. Esa es la primera característica que buscamos para empezar a analizar los planetas y ver si pudiesen tener o albergar vida, ¿ok? Entonces, en esta figura se puede ver nuestra Tierra, que es la más conocida y por lo tanto todo lo hacemos en referencia a la Tierra, que se encuentra a una unidad astronómica del Sol. ¿Alguien sabe cuánto es una unidad astronómica? Excepto los astrónomos ahí que están. Bueno, bien exacto para decir así, es alrededor de 150 millones de kilómetros, ¿ok? Entonces, el planeta Marte, que es el que sigue después de la Tierra, se encuentra a 1,5 unidades astronómicas, ¿ok? Por lo tanto, no está ni muy lejos ni muy cerca. Entonces, y acá hay un dato súper, digamos, interesante. Por ejemplo, sabemos que la luz del Sol se demora alrededor de 8 minutos en llegar del Sol a la Tierra, ¿cierto? Es decir, que hay un retardo de 8 minutos de información. En el caso de Marte, la luz se demora 13 minutos en llegar del Sol a Marte. Eso es lo que se demora entonces en la luz, que es lo más rápido que puede viajar. ¿Ok? Bueno, ahí está Marte. Entonces, aquí les puse una tabla comparativa entre el planeta Tierra, que es lo que más conocemos, y el planeta Marte, que es el que queremos estudiar para saber cómo podemos llegar a este planeta y por qué queremos llegar. Entonces, primero, acá no nos importan tanto los números, lo que más nos importa es ver si son similares o no, ¿ya? En el caso del diámetro, la Tierra es el doble de grande que Marte, ¿ok? Entonces Marte es mucho más pequeñito, bueno, la mitad de la Tierra, más pequeñito, ¿ok? ¿Qué otra información? Los rangos de temperatura. Por ejemplo, acá en la Tierra sabemos que la temperatura promedio es alrededor de 14, 15 o 16 grados Celsius. Eso es lo usual.
Sabemos que podemos llegar a extremos en ciertos lugares con temperaturas muy altas, como sale ahí, que pueden ser 58 grados Celsius, como temperaturas muy frías en algunos lugares del polo, por ejemplo, a menos 88 grados Celsius, que estas son las temperaturas límites que se han registrado en la Tierra. Pero sabemos que para poder vivir, ¿cierto?, y llevar nuestra vida día a día, necesitamos un rango de temperaturas, digamos, entre, no sé, 0 grados Celsius y 20 grados Celsius, por decirlo en promedio. Sabemos que hay diferentes rangos. En el caso de Marte, las temperaturas son súper extremas, ¿ok? Podemos tener temperaturas muy frías, cerca de los menos 150 grados Celsius, por ejemplo, bien frío, y podemos tener temperaturas muy agradables, como de 20 o 30 grados Celsius, ¿ok? Pero esa diferencia de temperatura te puede ocurrir en un puro día, es decir, desde la noche hacia el día puede haber esa gran diferencia de temperatura, por lo cual lo hace muy variable y muy poco probable para albergar vida en estos momentos, al menos que haya una especie de microorganismo, ¿cierto?, que no conocemos, que sí pueda sobrevivir a esas temperaturas, ¿ok? ¿Qué otra característica tenemos? Por ejemplo, un año en la Tierra sabemos que son 365 días, aproximadamente, ¿ok? Un año, digamos, marciano, es 2 veces el año de la Tierra, o sea, es el doble. Por lo tanto, la Tierra se demora 365 días y Marte se demora el doble, ¿ya? También sabemos que las inclinaciones son similares. Recordemos que las inclinaciones del planeta es lo que nos dan las estaciones. Por lo tanto, si las inclinaciones son similares, significa que las estaciones del año también son similares. A diferencia que nosotros las tenemos súper marcadas. Sabemos que cada ciertos meses tenemos un cambio de estación y conocemos 4 estaciones. En el caso de Marte, las estaciones duran más, ¿ok? Y no suelen ser 4, se distinguen como 3, ¿ya? ¿Qué otra característica tenemos? Algo que es muy importante, la atmósfera. Nosotros necesitamos ciertos elementos, ¿cierto?, para poder respirar y que no sean tóxicos. En el caso de Marte, la atmósfera es casi completamente de dióxido de carbono y otros elementos en menor porcentaje. Pero sabemos que el dióxido de carbono es tóxico para nosotros, ¿ok? Y bueno, finalmente la gravedad, como el planeta tiene menos masa, más pequeñito, la gravedad es menor. Significa que nuestro peso sería mucho menor en ese planeta que en el que hay aquí en la Tierra. Y bueno, los satélites que los acompañan, ¿no? Sabemos que la Tierra tiene un satélite que se llama Luna, y en el caso de Marte tenemos 2 satélites, que es Phobos y Deimos. ¿Okay? Entonces, en grandes rasgos, el planeta Marte es similar a la Tierra, ¿ok? Excepto quizás tanto por las temperaturas y la atmósfera. Entonces, las fotos reales de Marte, como la que voy a mostrar aquí, se ven bien rojas. O sea, Marte, de hecho, se le dice el planeta rojo. ¿Pero por qué se le dice el planeta rojo? Y es porque en su superficie, su mayor composición es de hierro oxidado. Y eso lo hace ver de este color rojo, ¿ok? Además, acá hay una característica súper relevante en Marte, que en los polos, el sur y el polo norte, tiene 2 casquetes de hielo seco, ¿ok? Además, la atmósfera de Marte es súper delgada. Por ejemplo, es casi 100 veces menos densa que la atmósfera de la Tierra. Y eso significa que la presión en Marte es mucho menor. Porque recuerden, si se recuerdan, ¿cierto?, de cuando estaban en el colegio, la presión, contra mayor es la presión, significa que mayor es la profundidad o la altura. Porque tenemos una mayor masa de moléculas sobre nuestra cabeza, por lo tanto mayor es la presión. Pero si esa atmósfera la hacemos cada vez más delgadita, entonces la presión va a ser mucho menor. Y eso es lo que pasa en Marte, la presión es muy baja. Y el planeta además es muy frío. Entonces ustedes podrían decir, bueno, si tiene hielo en el polo norte y en el polo sur, ¿qué pasa de por qué no encuentran agua líquida? Que ese es como el gran, digamos, como el punto número 1 para buscar vida, ¿no? El agua líquida. ¿A quién se le ocurre por qué no encuentran agua líquida si tenemos hielo seco? ¿Alguna idea? ¿No? Es exactamente con lo que acabo de decir. Para nosotros llevar hielo, agua líquida y vapor de agua, son los procesos, ¿cierto?, por los que pasa el agua, necesitamos ciertas condiciones. Entonces, como el planeta Marte tiene una temperatura tan fría y una presión tan baja, el proceso de agua líquida se salta y se va directamente a vapor de agua. Entonces, por eso no se encuentra agua líquida en Marte, porque las condiciones no dan para que pase por ese proceso. Directamente de hielo seco a vapor de agua. ¿Ok?
Bueno, estas son las características más relevantes que tiene este planeta Marte. Entonces, si sabemos que Marte es seco, es frío, es rocoso, entonces, ¿qué rayos esperamos encontrar ahí? ¿Por qué mandamos tantas misiones a Marte y por qué queremos llegar a Marte? Digamos, que el humano toque superficie marciana. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la idea? ¿No? Alguien se podría preguntar, ¿por qué no buscamos otro planeta mejor? Bueno, obviamente hay muchas respuestas para eso. Primero, Marte es el planeta más cerca que tenemos, que podemos ir, ¿no? Porque ya fuimos a la Luna, entonces ahora el humano siempre es súper ambicioso, ¿no? Entonces uno siempre quiere, bueno, al menos mi sueño también es saber que se pueda lograr llegar a otro planeta, digamos que el humano llegue a otro planeta, es lo que todos esperamos, ver que somos capaces de hacer o no. Y la otra gran pregunta también es si es que hubo vida en Marte. O sea, ahora no esperamos encontrar vida real, o sea, no esperamos encontrar, digamos, personas ahí en Marte, o quizás menos microorganismos, no lo sé, sería ideal, ¿no? Pero lo que sí esperamos encontrar es indicios de que hubo vida en ese planeta. Ese es como lo que queremos responder, ¿ya? Bueno, entonces, como les comentaba, la gran pregunta es, ¿hubo o no hubo vida en Marte? Esta es una imagen ficticia de cómo se pensaba que era Marte en el pasado. Si se dan cuenta, se ve muy similar a la Tierra, ¿ok? Entonces, se piensa que Marte es el futuro en el cual la Tierra va a terminar. Es decir, que la Tierra, no sabría decir bien la escala, digamos millones de años más, puede que termine como Marte, ¿ok? Entonces, por eso también es relevante entender qué le pasó a Marte, por qué llegó a ser como es ahora, para saber qué le va a pasar a la Tierra, ¿ya? Bueno, y como se ve aquí esta agua líquida, se ve, digamos, tierra, entonces se espera encontrar hallazgos de algunos indicios, ¿cierto?, de que hubo agua líquida o capaz que hay agua líquida bajo la superficie. Eso es lo que se espera encontrar ahora, ¿ya? Bueno, ¿cómo empezó todo esto? Ahí en los años 1800 y fracción, que no me acuerdo, 77, en 1877, los primeros indicios fueron de un astrónomo italiano, ¿ya? Y ojalá lo pronuncie bien, Giovanni Schiaparelli, creo que lo dije bien, Schiaparelli. Bueno, él, y todo con observaciones por telescopio, él lo que vio fue indicios como de canales, digamos de cuando corre agua y se forma como esta estructura, él vio esos indicios. Entonces él, a través de estas imágenes que vio por su telescopio, dijo, bueno, aquí al parecer hay canales en Marte. Pero la traducción del italiano al inglés en esa época dio bastante error. Para que vean, digamos, la tontera en lo que se equivocaron, hubo bastante error. Y ese error se interpretó de forma errónea. Y se entendió de que esos canales fueron estos canales que se hacen de forma artificial. Digamos que hubo humanos trabajando para formar canales. Y todo eso abrió un debate enorme. Dices que habían alienígenas, digamos, en Marte. O sea, literalmente seres extraterrestres viviendo en Marte. Y ese fue el gran debate de esa época. De hecho, hubo otros astrónomos que lo apoyaban y creían mucho esto de que los humanos veníamos de Marte y que existe la vida alienígena, etc. En ese tiempo no había tanta tecnología para digamos, mirar realmente la superficie de forma directa. Entonces, obviamente, después con el avance de la tecnología, las primeras sondas de reconocimiento comprobaron de que no hay alienígenas en Marte, ¿ya? Esas sondas fueron las de la NASA, que fueron las Mariner. Por ejemplo, la primera sonda, el Mariner 4 en el 65, lo que hizo fue hacer un reconocimiento y tomó una fotografía de súper baja resolución, pero así todo se podía, digamos, distinguir. Y en el caso después de la Mariner 9, en el 71, lo que hizo fue hacer un mapa. Y este mapa fue el que finalmente demostró de que no había alienígenas en Marte, y bueno, se dejó de hablar de eso y se empezó a buscar mejor indicios de vida. ¿Ok? Entonces eso empezó toda la carrera espacial, ¿cierto? De qué potencia llegaba primero a conquistar Marte. Obviamente aquí no se ve nada, solamente es una foto de referencia para que ustedes se den cuenta en todas las misiones que han ido a Marte. ¿Ya? Todo esto, banderitas, significan las misiones que se han enviado a Marte y están ordenadas por año. Desde los años 60 y van aumentando hasta el, no sé, el 70, el 80, el 90 y así, cada 10 años, digamos. Obviamente se han enviado muchas misiones, pero no todas han sido exitosas. Hay bastantes que han fracasado, ¿ok? Entonces tienen que
Bueno, me imagino que se comprende que la cantidad de dinero que se invierte para enviar una misión es mucha, ¿no? Entonces, si tu misión además fracasa, digamos, para el país no es algo rescatable, ¿cierto? Sobre todo si están estas como peleas de quién es la potencia que conquista. Estas misiones, además, no solamente te dicen los rovers, porque se han enviado sondas, es decir, los que orbitan, se han enviado rovers, o sea, que toquen la superficie, misiones de ciencia, misiones, no lo sé, de clima, para analizar el clima de la atmósfera, etc. Hay muchos tipos de misiones, y de diferentes naciones, ¿ok? Y solo algunas de ellas han sido exitosas. Entonces, como les comenté, hay tantas misiones que no les puedo nombrar todas. Yo solamente aquí les voy a hacer referencia como a las más famosas, ¿ok? Por ejemplo, hay misiones de la NASA, porque recordemos que tenemos las potencias, por lo tanto, por ejemplo, en Estados Unidos, la NASA es la más reconocida, pero también tenemos las agencias privadas, como la SpaceX. En Europa también hay diferentes agencias, pero digamos, la reconocida y la que manda misiones es la ESA, que es la Agencia Espacial Europea. Y bueno, así con Rusia, China, India, etc. ¿Okay? Entonces, estas son de la NASA en particular, estas tres, por ejemplo. Entonces, acá se ven, esto empezó hace muchos años, pero aquí yo puse el 2000 más o menos. Por ejemplo, está la Mars Odyssey, Odisea, marciana, digamos, que lo que hace es ver el clima y hace una estructura de la superficie de Marte. Tenemos también la que reconoce Marte, en su traducción al español, que es del 2006, y lo que hace es ver posibles lugares de aterrizaje para las futuras naves y para la comunicación, porque tiene que haber buena comunicación entre el planeta y la Tierra. Y, por ejemplo, la última, la Mars Maven, que en el 2014, que es lo que hace el estudio de la atmósfera. ¿Ya? Entonces es como para que vean que se estudia la Tierra, la atmósfera y también lugares de posibles aterrizajes, por ejemplo. Y acá hay unas misiones que son internacionales. No la cambié. Ahí sí. Lo mismo, hay desde muchos años, pero aquí yo puse las más nuevas, ¿no? Por ejemplo, esto es bien loco, uno podría decir, bueno, ¿por qué no colaboran entre ellos mejor y mandan una super sonda o hacen esto que quieren todos lograr, que es llevar humanos, ¿cierto?, a Marte? Pero en vez de colaborar entre ellos, lo que suelen hacer es competir entre ellos. Entonces mandan sondas por separado. Y con el reconocimiento de decir, bueno, India lanzó su primera sonda, ¿no? India llegó a Marte, India llegó a la Luna, y lo mismo con China, con Rusia, y así. Hay una competencia enorme entre quién llega primero. Entonces, por ejemplo, tenemos unas del clima, que envió los Emiratos Árabes, que es una sonda que orbita. Tenemos también una que hace estudio de gases, que envió la ESA, que es la europea, la Estación Europea Espacial. Tenemos otra también de la ESA, que es Mars Express, de atmósfera y clima. Aquí tenemos un rovers, que es el primer rovers que lo envió China el 2021, porque usualmente digamos, la NASA con la ESA son los que han enviado rovers. Entonces China fue como su granito haber enviado su rovers, ¿no? Y el de la India en el 2014, que también es para probar tecnología. Ellos en realidad lo que querían era probar qué tan capaces eran, a ver si podían lograr esta tecnología y enviarla a Marte. Y lo lograron. ¿Okay? Entonces también fue muy exitoso para ellos. Bien, estos son, como les dije, solamente, digamos, tomé algunas misiones y se las estoy mostrando acá en algunas imágenes, porque sabemos que hay muchas. Entonces, la gran pregunta de esta charla es, ¿cómo se llega a Marte? Entonces, eso es lo que queremos saber. ¿Qué tenemos que considerar para llegar a Marte? La técnica que les voy a mostrar ahora es una de las técnicas más simples para calcular cómo llegar a Marte. Obviamente no es la única, pero es una de las más simples. ¿Ok? Esta técnica se llama órbita de transferencia de Hoffmann. Si es alemán puede que lo pronuncie mal, no lo sé. Hoffmann. Pero en español le decimos Hoffmann, ¿ya? Entre nosotros. Bueno, entonces esta técnica, ¿qué dice? Primero, es la más simple. Segundo, está considerando dos órbitas circulares, una menor y una mayor. Por ejemplo, órbita de la Tierra alrededor del Sol, órbita de Marte alrededor del Sol. ¿Ya? Dos órbitas. Sabemos que no son circulares realmente, pero es una aproximación y funciona. ¿Ok? ¿Qué otra cosa considera? Que el lanzamiento, considerando este tipo de transferencia, tiene que hacer una órbita elíptica, es decir, que la nave que se lanza de la órbita más baja, que es la Tierra, hacia la órbita mayor, que es la de Marte, tiene que formar una elíptica.
¿Ok? Esa es la transferencia más simple que existe. ¿Y por qué se hace? Porque ahorras combustible. Recuerden que cuando se saca una nave de un planeta, el planeta por tener gravedad atrae los objetos, por lo tanto tiene una atracción sobre esa nave. Queremos hacer que esa nave salga de esa atracción gravitatoria. Si la enviamos muy pesada, es decir, con mucho combustible, nos va a costar sacarla de órbita. Entonces hay que enviarla lo más liviana posible. A medida que va saliendo, van encendiendo los propulsores para poder ir escapando de órbita. ¿Ok? Entonces, por eso queremos ahorrar combustible y enviar, ojalá, la cantidad menor de propulsiones posible. ¿Ya? Entonces, aquí en grandes rasgos, como se ve esta imagen, el punto, bueno, amarillo es el Sol, ¿ya? El punto amarillo es el Sol, tenemos en celeste la órbita de la Tierra y en rojo la órbita de Marte. ¿Ok? Entonces, lo que queremos lograr es que cuando la nave salga de la Tierra, en el punto más bajo, haga esta elíptica, que esta que está aquí punteada, esa de ahí, haga esta elíptica y llegue al planeta Marte. Y queremos además que cuando justo llegue al planeta Marte, la distancia entre Marte y la Tierra sea la menor posible. ¿Ok? Porque si fuera más grande, tendría que hacer más esfuerzo para llegar más arriba, ¿no? Entonces queremos que esa distancia sea la menor posible. ¿Ya? Esa en grandes rasgos se le llama la transferencia de Hoffman. ¿Ya? Obviamente también hay otras transferencias como en forma de parábola, hipérbola, etc. Pero esta es la más simple. Entonces, en términos físicos, y esto está súper resumido, en términos físicos, ¿qué necesitamos considerar? Primero, ¿qué queremos hacer? Sacar la nave de la Tierra y dejarla en órbita. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto? Tenemos nuestra Tierra y queremos dejarla en órbita en la Tierra. Hay un punto en el cual si ustedes están más bajo que ese punto, la nave vuelve a la Tierra por la atracción gravitatoria. Si está más alta que ese punto, entonces la nave escapa de la Tierra. Y si está justo en ese punto, la nave orbita la Tierra. ¿Ok? Entonces queremos lograr que orbite la Tierra, o que al menos quede en el punto medio. ¿Ya? Luego, una vez que orbita la Tierra, queremos darle un impulso, es decir, encender los propulsores, para sacarla de órbita, hacerla elíptica y llegar a Marte. No llega directamente a Marte, digamos, derecho al suelo, ¿no? Eso no pasa. Entonces, ¿qué queremos hacer? Que llegue a la órbita de Marte. Entonces, también tenemos Marte y lo mismo, tenemos cierto punto en particular que hace que sea estable. Entonces, queremos llevarla a ese punto. Eso queremos lograr. Por lo tanto, tenemos que dar dos propulsiones para que cambie su velocidad y quede estable. Una al comienzo en el punto 1, es decir, cuando está en la órbita de la Tierra, para poder sacarla de órbita, y después en el punto 2, para que entre en órbita de Marte. Eso queremos hacer. ¿Ok? Y bueno, para eso se ocupa la tercera ley de Kepler. No voy a entrar en detalles, pero lo que relaciona es el periodo, ¿cierto?, con el semieje mayor de la elíptica, y además relaciona la masa de la Tierra en este caso, porque estamos sacando la nave de la Tierra. ¿Ok? Y eso es algo constante, entonces es como re fácil de calcular, digamos. ¿Ya? Aproximadamente, ir a Marte demora entre 6 a 9 meses. ¿Ya? Depende cuándo se lance, etc. Pero no es tampoco un tiempo tan, digamos, lejano. Entonces, esta foto lo que muestra son los diferentes momentos o ventanas de lanzamiento. Como yo les dije, queremos que esto llegue justo cuando Marte y Tierra y el planeta Tierra estén lo más cerca posible. ¿Ok? Entonces esto es lo que te muestra, por ejemplo, acá va del 2022, 25, 27, 29, etc. Te está calculando en qué fechas exactas eso sucede. ¿Ok? Acuérdense que Marte se demora el doble de la Tierra en dar una vuelta al Sol. ¿Ok? 2 años terrestres se demora Marte. ¿Qué significa? Que más o menos cada 2 años esto ocurre. Por ejemplo, ahora estamos en el 2022, 23, estamos en el 2023, perdón. Que sería por aquí, ¿no? Ahora no conviene enviar ninguna sonda. No estamos, ya no se nos fue la ventana, que era en el 2022. De hecho, se envió el Perseverance. ¿Ok? Entonces no nos conviene. Por lo tanto, la próxima fecha que conviene es en el 2025. Pero de hecho, la que está más cercana allá es en el 2033. Esa es la más cercana, la que va a tomar menos tiempo y menos combustible. Y por eso la mayoría de las misiones tripuladas que se quieren enviar quieren ser para esa fecha. ¿Ok? Entonces, bueno, este es el resumen que les dije. Primero, la distancia, tenemos que saber cuándo es este punto mínimo.
Después, las condiciones iniciales de los planetas, es decir, la posición en la que está el planeta, la velocidad que lleva, etc. Después, hay que al calcular este primer impulso para sacarlo de órbita. Después llega a Marte, por esta transferencia de Hoffman, y calculamos el segundo impulso para que se quede en la órbita de Marte. Esos son los pasitos a seguir. Y para que se den cuenta que esto realmente se puede hacer porque es simple, con ciertas aproximaciones, este cálculo lo hicieron estudiantes de tercero y cuarto medio de diferentes colegios en el programa de Educación Futuro, que es un programa que se hace cada ciertos años en las universidades. Lo que hicieron los estudiantes fue, no sé, creo que fueron como 8 clases que tuvieron 2 veces a la semana, y ellos literalmente estudiaron las ecuaciones, como les dije, son ciertas ecuaciones, para calcular cuánto se demoraba enviar una sonda a Marte. ¿Ok? Pero en sus consideraciones del sistema solar, ellos no consideraron solamente el Sol, la Tierra y Marte. Además consideraron Júpiter. ¿Alguien me puede decir por qué Júpiter y no todos los otros planetas? ¿Por qué Júpiter era más importante que los otros planetas? ¿Cómo? ¿Y por qué? Es muy grande. Entonces, contra más grande, más atracción gravitatoria. Por lo tanto, si no consideramos Júpiter, esto no va a funcionar. Entonces, sí o sí, Júpiter era importante de considerar. ¿Ok? Y ellos lo que hicieron fue calcular entonces desde la órbita azul, lanzaron la nave y llegó al planeta Marte. Y el cálculo que ellos estimaron, bueno, acá están las velocidades, el tiempo y esas cosas que encontraron, pero el cálculo aproximado fue de 7,3 meses. Ese fue el cálculo que encontraron para ellos enviar una sonda y cuánto se demoraba la sonda en llegar. Entonces, esto lo hicieron estudiantes de la enseñanza media, insisto, con aproximaciones, pero lo que voy yo es que esto se puede lograr hacer con más detalles por cualquiera de nosotros, ¿cierto?, que se meta en el tema, ¿ok? Así que podrían ser ustedes los futuros astrónomos que trabajan en el laboratorio de la NASA. Entonces, ya sabemos las consideraciones, sabemos por qué Marte, y ahora la pregunta es, ¿cómo amartizar en Marte? Porque acá decimos aterrizar, pero como ya en Marte hay que decirle amartizar. Eso es lo que usa, ¿ya? Entonces, esto obviamente fue prueba y error. Las primeras sondas o módulos que se enviaron a Marte y amartizaron fue las sondas gemelas de los Vikings, la Vikings 1 y la Vikings 2, ¿ya? Estas no eran rovers, ojo que no tenían rueditas, o sea, quedaban estacionadas y ahí quedaban, ya no se podían mover. Entonces, esto fue en el año 75, hace muchos años, y funcionó, fueron las primeras, ¿no? Entonces, lo que hacía esto, salen de la Tierra, para salir de la Tierra, como tienen que ir perdiendo peso para poder salir de la velocidad de escape, van soltando componentes. Entonces, si el cohete era de cierta forma, el primer propulsor, como ya no nos sirve, lo sueltan. Después sigue subiendo, segunda propulsión, como ya lo usaron, no hay combustible, no les sirve, lo sueltan. Y así se van, soltando, digamos, componentes. Hasta que finalmente llegan a órbita, vuelven a usar el propulsor y empiezan a sacar el paracaídas, ¿cierto? Y van soltando componentes hasta que el lander llega y toca superficie marciana. Estas fueron 2 naves que se enviaron en diferentes sitios. Ambas quedaron fijas, ¿ok? Entonces, como quedaron fijas, no podían, digamos, explorar más que sacar algún par de fotos, ¿cierto? Recolectar fotos y hacer, digamos, estudios básicos. No había mucha resolución de las cámaras en ese tiempo. Después, no me estoy saltando algunos, solo estoy yendo directo a los más relevantes, ¿no? Después están los otros rovers, que estos son los gemelos. También son gemelos, ¿ya? Son del tamaño de un carrito de golf, o sea, igual son grandes, digamos. Y son 2 rovers de exploración marciana, de exploración, ya no de laboratorio de ciencias, sino para explorar Marte. Se enviaron en diferentes lugares de Marte, en lados opuestos de Marte, el Spirit y el Opportunity, ¿ya? Bueno, ahí están los nombres de los lugares que se enviaron, y el fin de estas 2 naves era buscar agua, ¿ok? Ahora, ¿cómo uno sabe dónde enviarlos? Primero, obviamente, como había tantas fotos de Marte, los científicos buscaron posibles lugares de indicios de cuando corre agua, como esos movimientos que quedan en la Tierra, y los enviaron a esos lugares, porque tenían más chances de encontrar agua, o indicios de que hubo agua, ¿ok? En el caso del Spirit, el robot murió, me refiero, dejó de funcionar en el 2010-2011, por ahí, y porque quedó atascado, porque iban recorriendo, ¿no? Y este quedó atascado. Entonces, bueno,
Hasta ahí terminó su vida en Marte. Y en el caso del Opportunity ha sido el rover que más duración ha tenido. Es el que más ha recorrido Marte, más kilómetros ha recorrido en Marte. Obviamente no tantos tampoco, porque igual es lentito. Y el Opportunity murió en el 2018 porque se le ensuciaron los paneles. Acuérdense que los rovers para funcionar tienen paneles solares. Y como en Marte hay tanta tormenta de polvo, bueno, se le ensuciaron los paneles y lamentablemente dejó de funcionar. ¿Ok? Este otro rover, a diferencia de los otros dos, este es de laboratorio de ciencia. Todos esos componentes de nombres que trae son instrumentos para hacer análisis. Entonces traía una supercámara para la atmósfera, por ejemplo, para el seguimiento, tenía para las fotos de alta resolución, tenía algo para química e isótopos, como cosas para analizar los componentes químicos, digamos las rocas marcianas, etcétera. Este fue enviado en el 2012. También su idea, ahora lo último que estuvo haciendo fue taladrar un cráter, el cráter Gale, porque quería hacer componentes, analizar las rocas, ¿no? Las componentes, la composición de las rocas. Ahora, lo único malo del Curiosity en el 2012, que se envió, más novedoso, ¿cierto? Mucho más pesado, por lo tanto también fue novedoso probar cómo iban a aterrizar algo tan pesado, pesaba 1 tonelada. Pero lo único malo es que en el 2018 más o menos dejó de transmitir. Entonces ya han habido 2 intentos para lograr comunicación con el rover y no hay caso. Entonces se dio por muerto también. O sea, se dio por de baja, digamos. ¿Ok? Pero sigue ahí. Solo que no hay comunicación, entonces no sabe lo que pasa. Y también uno podría decir, oye, ¿por qué no mandan otro rover a limpiar los paneles a ver qué sucede? Y es que las distancias igual son grandes, digamos, por un rover igual son grandes, entonces no es llegar e ir a limpiar los paneles. Y si estuviese cerca y pudiese limpiar los paneles, tampoco es pasarle un pañito, digamos. Es como que es todo un sistema porque el polvo se adhiere. ¿Ya? Y bueno, vamos avanzando en los rovers. Creo que esto es un GIF. Sí. El otro que se envió es el InSight en el 2018. La idea de este, como se puede ver, era excavar. Este es el único rover que ha estudiado terremotos en otros planetas. De hecho, no creo que se debería decir terremotos, sismos, ¿no? En otros planetas. Y la idea era excavar. Su misión creo que era de 10 años, si no recuerdo, no, 2 años, era solo 2 años. Tenía que excavar 2 años y estudiar la parte sismológica del planeta. Descubrió muchos sismos, o sea que Marte tiene bastante actividad sismológica, y descubrió, también fue la primera vez que se pudo escuchar el sismo, porque como lo que hace es obtener frecuencia de este movimiento del sismo, se hizo, digamos, un método para poder transformarlo en sonido. Entonces se pudo escuchar cómo eran los sismos en otro planeta. Lo malo, que como siempre sucede con las misiones, es que no pudo duró un poquito más de 2 años, pero luego dejó de funcionar porque lo mismo, los paneles se ensuciaron y bueno, perdió energía, perdió potencia. Entonces, como tenía que excavar, no tenía la fuerza para excavar. Y de hecho su misión no logró completarse, solamente pudo hacer un 10%. Pudo excavar solamente un 10% y no pudo lograr más que eso. Así todo, lo que se descubrió fue bastante novedoso, digamos. ¿Ya? Y el último rover, y con esto ya vamos terminando para la discusión, el último rover que se envió y que es como la novedad, porque también es un rover de ciencia y es en conjunto con la ESA y la NASA, o sea, se agruparon para hacer esto. Este rover, la idea de este es que va a recolectar muestras dentro del rover con el fin de que en un futuro se devuelvan a la Tierra. O sea, va equipado completamente como un laboratorio para tomar estas muestras y que no se contaminen, porque esa otra cosa, no se pueden contaminar, ¿ok? Ahora, obviamente el rover también tiene un laboratorio de análisis previo que hace con los componentes, pero no es lo mismo tener un rover analizando las muestras que estar aquí mismo analizándolas, ¿cierto? También se muestran los 7 minutos de terror, no sé si recuerdan que esto igual salió mucho en las noticias, porque hay un delay, un retraso de conexiones entre Marte y la Tierra, por lo tanto esos 7 minutos desde que se lanzó y entró a la atmósfera de Marte hasta que amartizó, no se sabía nada. Entonces la gente estaba como muy desesperada, ¿y qué le pasó al robot? Si tocó, no tocó, se destruyó, funcionó. Entonces esos 7 minutos se le llaman de terror, ¿ok? Pero bueno, funcionó todo bien y el rover ahora está tomando datos, ¿no? Y esta es el Perseverance, es parte de esta misión
que es la que está trabajando la NASA y la ESA, que se llama Mars Sample Return. Entonces lo que quieren hacer ellos es tomar esta muestra y devolverla a la Tierra. Es la primera misión que va a hacer eso. Lo que va a hacer este Landers es, primero, ya tiene el Perseverance, porque son diferentes pasitos, ya tiene el Perseverance recolectando muestras en Marte, ¿ok? Ahora lo que van a hacer es enviar este lander, y lo que va a hacer el lander es aterrizar en la superficie marciana, luego se le va a desplegar 2 helicópteros en caso de que el Perseverance no esté funcionando por X motivo. Entonces este va a ir por el Perseverance a buscar las muestras que recolectó, las va a llevar dentro de este lander, y dentro del lander está este cohete. Entonces se meten las muestras a este cohete, el lander se abre y el cohete sale eyectado, ¿cierto?, fuera del planeta Marte. Este sale de la superficie marciana y se encuentra en órbita con una sonda, ¿ok? Toma el cohete y se lo lleva de vuelta a la Tierra. Esa es la misión. Y para que lo vean de forma más detallada, aquí les puse un video súper cortito, pero muestra como la simulación. Entonces, ahí va la sonda de la NASA y la ESA, está aterrizando en la superficie marciana. Ahí está el Perseverance viendo cómo aterriza, ¿cierto? Suponiendo que está funcionando todavía. Entonces ve cómo aterriza y va, ¿cierto?, con sus muestras a buscar el lander. Llega el lander, aquí no se ocupa el helicóptero si es que no es necesario. Le está entregando las muestras, ya las que recolectó. La está poniendo dentro de este cohete. Todas esas muestritas van dentro del cohete. Ahora el lander va a abrir la compuerta para que el cohete salga eyectado. El cohete, bueno, ahora sale eyectado y va derecho entonces a encontrarse con la órbita que está alrededor de Marte. ¿Ok? Entonces esta órbita toma el cohete y se lo trae sana, digamos, de forma a salvo al planeta Tierra para hacer los análisis, y el fin de estos análisis es ver si es que había, o sea, si estas rocas te entregan indicios de vida, de que hubo vida en el planeta Marte. Esa es la finalidad. ¿Ok? Bueno, ahí está la sonda, ¿cierto? Y va de vuelta al planeta Tierra. Bueno, ahora voy a saltar. Entonces la pregunta final sería, ¿qué nos detiene entonces para llegar a Marte? Si ya tenemos como todos los pasos, todas las sondas, tenemos, digamos, los fondos, por decir así. Hasta el momento no es que algo nos detenga, ya hay por lo menos 2 misiones tripuladas que se están pensando. Una es la del SpaceX, que se espera lanzar en el 2026, más o menos. Y la otra es la misión de China, que se espera lanzar entre el 2033 y el 2043. O sea, la idea es lanzarla el 2033 y después estar 10 años enviando misiones, para después completar, ¿cierto?, que los humanos estén ahí. Ahora, hay 3 cosas en particular de por qué aún no se envían humanos a Marte. Porque se podría, en principio. La primera es que una vez que se envíen, no pueden llegar, ¿cierto?, digamos, y no hacer nada, ¿no? La idea es que cuando lleguen, ya haya por lo menos algo construido para que ellos terminen de construir. Es decir, que las misiones que se están enviando ahora deberían empezar a construir alguna plataforma para recibir a estos primeros humanos. Esa es la primera cosa. Segundo, no hay cómo retornar aún. Entonces, no podemos enviar gente si no tenemos cómo hacer que vuelvan. Uno podría decir, bueno, como esta encuesta que se hizo hace unos años, que varios dijimos que íbamos igual aunque fuera sin retorno. Lamentablemente eso es poco ético, es poco moral, y yo no sé si los derechos humanos te dejan hacer eso, puede que esté prohibido, pero estoy segura que muchos irían sin retorno. Y tercero, hay un estudio psicológico. Uno podría decir, pues se puede entrenar, ¿cierto?, a estos humanos, a cómo estar encerrados tanto tiempo, casi 7 meses en una nave, etcétera. Pero así todos los estudios muestran que cuando tú encierras personas diferentes por mucho tiempo, en algún momento, digamos, va a terminar en discusión o en acciones agresivas, ¿ya? Está como, de todos los casos que hacen, todos terminan en lo mismo, está como psicológicamente comprobado. Entonces, ¿qué quieren lograr? Una forma como de hibernación
o una forma en que puedan dormir a estas personas por un tiempo prolongado para que estén el menos tiempo posible encerrados, digamos, antes de enviarlo. Entonces, no sé si alguno de ustedes también quiere como contribuir en otra cosa que hay que considerar, que de repente no se tenga en cuenta, pero en principio tenemos la chance y es muy probable que sí se logre, pero bueno, hay que tener todas estas consideraciones antes de enviar humanos, ¿no? Que lleguen y puedan volver en algún momento. Y bueno, de eso trataba la charla, espero les haya gustado y sobre todo hayan aprendido algunos datitos en particular de cómo llegar a Marte. Les agradezco entonces haber venido. Muchas gracias. Aprendimos mucho, creo. Voy a dejar de grabar. Empecemos la discusión. Quiero decir,